Entonces, bienvenidos y hoy es la clase de artrografía. La artrografía es un estudio, como su nombre lo dice, que se utiliza para valoración de articulaciones y las diferentes patologías que se pueden presentar en el interior de cada una de ellas, ¿verdad? Hay múltiples lesiones, tanto lesiones óseas, tendinosas, como capsulares, y la arteriografía fue un estudio que se inició mucho más frecuentemente tanto en hombro como en rodilla, más sin embargo hay diferentes articulaciones en las cuales se puede hacer la arteriografía. Hoy por hoy el uso de este estudio ha disminuido considerablemente con el advenimiento de la resonancia magnética, porque la resonancia magnética nos permite ver no solo estructuras óseas, sino que ligamentosas. Y las estructuras óseas que se valoran en resonancia es más la región medular del hueso, porque hoy por hoy la patología ósea, el primer estudio de elección para valorarla es la radiografía convencional. Si la radiografía convencional es incompleta, entonces el siguiente estudio es la tomografía. Más sin embargo, si se trata de cuestiones ligamentosas o capsulares, el estudio de elección es la resonancia magnética. Pero en los casos en los cuales los pacientes, por X o Y razón, no se le puede hacer resonancia magnética, todavía sigue en utilidad lo que es el estudio de la artrografía. También hay otro estudio ligeramente invasivo, que es la artroscopía, pero que no tiene que ver con radiación, sino que es como una endoscopía cuando hacen en la cámara gástrica, nada más que aquí es con una cámara especial dentro de la cavidad articular. Aquí están viendo una imagen, ¿verdad? Esta imagen lo que les muestra es una articulación de rodilla que la vamos a ver más adelante un poquito más definida. ¿Qué es la arteriografía? Pues la utilización de un método de rayos X y a su vez la utilización de un medio de contraste que se introduce dentro de la cavidad articular. Este medio de contraste normalmente es un medio hidrosoluble, pero en algunos casos particulares también se puede usar otro medio de contraste negativo. En este caso el medio de contraste es positivo y el otro medio de contraste sería negativo. ¿Cuál sería el contraste negativo? Sería el aire o el gas. Entonces quiere decir que aquí podemos hacer un estudio con doble medio de contraste, sí, con aire y con medio de contraste. Normalmente lo utilizamos mucho en rodilla. Más adelante les voy a explicar cuándo y cómo es que se debe de hacer. ¿Qué permite ver la arteriografía? Estructuras de tejido blando, las articulaciones, tendones en forma parcial, estructuras musculares, cartilaginosas y sobre todo las cápsulas. Esto no se puede valorar en una radiografía simple y se necesita pintar las estructuras para poder ser visualizables, porque recuerden, en una radiografía convencional lo que más se puede ver es la estructura ósea. Los tejidos blandos se ven en forma indirecta y para verlos hay que hacer una técnica especial de tejidos blandos para poder separar las fascias musculares y el tejido graso. Pero la arteriografía, al meter el contraste y meter gas, lo que permite es que el gas se distribuya con presión y mezclado con el medio de contraste y pinte las estructuras, así como cuando hacemos un colon por enema, una serie gastrointestinal que pinta las paredes del estómago, pues aquí pinta las paredes de los cartílagos, las paredes de los músculos, los bordes de los tendones o de los ligamentos, permitiéndonos lograr verlos, identificar si existe una patología o no. Claro, hay que entender que se requiere experiencia y conocimiento anatómico
para interpretar un estudio de ortografía, porque no es así nomás que solo se mete el contraste y se ven las lesiones. Es alguien que entienda anatómicamente cada una de las estructuras y diga, ¿es normal o anormal? Las artrografías se pueden hacer en cadera, rodilla, tobillos, hombros, codas, muñecas y hasta en la articulación temporomandibular. Claro, entenderán que es un poquito dolorosa. Normalmente hay que administrar anestesia para poder introducir el medio de contraste y aún así sigue siendo dolorosa porque cuando el medio de contraste entra en la articulación provoca tensión. Por eso es que hoy por hoy pues se trata de utilizar menos y se utiliza la resonancia magnética. La sustancia radiopaca, que es el medio de contraste, nos permite valorar adecuadamente cada una de estas articulaciones y tejidos blandos. ¿Cuándo es que alguien toma la decisión de hacer una artrografía? Bueno, en primer lugar hay que tener varios puntos. El paciente puede hacerse una resonancia magnética, sí o no. Si se la puede hacer, entonces le haré resonancia magnética, pero si no, entonces tomaré la decisión de hacer una artrografía. Pero para eso tengo que tener un contexto clínico. Entonces, si es un paciente que experimenta dolor en una articulación persistentemente, tiene molestias al movimiento o tiene una disfunción persistente, por ejemplo, disfunción persistente es que al hacer un movimiento pierde fuerza, o tiene una inflamación inexplicable en la articulación, súbitamente que aparece y desaparece. Entonces consideramos que puede tener una ruptura capsular, una ruptura de fascie, una ruptura de tendones, etc. Hay momentos que hay personas que en la muñeca les aparece una pelotita, se llaman quistes sinoviales por rupturas de las cápsulas. ¿Cómo desaparecen? Sobándolas progresivamente, en 1 o 2 semanas va desapareciendo, porque lo que hacemos es meter el líquido de nuevo a la cápsula y la cápsula se va reparando. Pero si es persistente, pues se haría una artrografía para ver la ruptura. También hoy por hoy, además de la resonancia, tenemos el ultrasonido musculoesquelético que nos puede permitir ver este tipo de lesiones. La artrografía nos va a permitir identificar anomalías como desgarros agudos y crónicos, sobre todo en los tejidos blandos de las articulaciones, donde se encuentran los ligamentos. También nos puede ayudar en pacientes con dislocaciones recurrentes o luxación recidivante de un hombro o de una muñeca o de un codo. También los quistes sinoviales que les expliqué hace poco. Cuando hacemos este procedimiento, ¿qué riesgos podemos tener? Como hablamos el otro día en columna, los riesgos pueden ser mínimos o máximos. Dependerá de la experiencia del que haga el estudio y también si hizo una buena asexia o antisexia. Recuerden, todos estos procedimientos son procedimientos de intervención. Requieren que tengamos los protocolos necesarios para hacer un estudio de intervención en donde entran la asexia y antisexia, la analgesia, la colocación de campos, tanto del área a atender como del resto de instrumentos que vamos a utilizar. La artrografía se puede hacer en un equipo de fluoroscopía convencional o en un equipo de hemodinamia como el que vimos ayer. ¿Por qué? Porque es un estudio bastante limitado, ¿verdad? Si nosotros tenemos un equipo de fluoroscopía y hacemos una buena asexia de colocación de campos, es fácil que lo podamos hacer. Los riesgos potenciales, si no se cumplen con todos estos requerimientos, la primera y la más importante es la infección, ¿verdad? Si nosotros no hicimos asexia adecuada y puncionamos,
podemos introducir un proceso infeccioso dentro de la cavidad articular y provocar una infección severa. Lo otro que nunca debemos olvidar es, aunque sea en una cavidad articular, el medio de contraste no entra a un vaso, pero entra a una articulación. Los líquidos en una articulación se reabsorben lentamente, pero se reabsorben. En cuestión de 24 horas se ha reabsorbido el medio de contraste que está ahí, igual que el aire. Esto quiere decir que este paciente es alérgico, no va a presentar un efecto alérgico instantáneamente, pero en el progreso de las horas lo va a presentar si tiene alergia. Por lo tanto, siempre hay que investigar eso. El otro factor importante que nunca hay que olvidar para ningún estudio de fluoroscopía es si la paciente está embarazada. Entonces, sí es importante considerar esto. Y otras cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Número 1, si el paciente es diabético. Todo los pacientes diabéticos hasta cierto punto es un paciente inmunosupreso. Paciente inmunosupreso es un paciente que tiene debilidades y predisponencias a complicaciones. La primera complicación que tiene un diabético es la infección. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado y aún investigar, si fuera necesario, cómo está su glucosa en ese día. ¿Por qué? Porque la glucosa se deposita en cualquier parte del cuerpo, no solo en el torrente sanguíneo. Entonces, si entra una bacteria al área de donde estamos haciendo la punción y el paciente es diabético, los pacientes diabéticos, como la glucosa está aumentada, son un cultivo para crecimiento de bacterias en una forma rápida, progresiva e intensa. Entonces, un paciente diabético con una infección en una rodilla, en 24 horas puede estar en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque genera una sepsis. Sepsis es una infección que ya no está localizada, sino que se generaliza a todo el cuerpo y puede matar a un paciente. Entonces, es importante considerar si es paciente diabético o no. Si está usando medicamentos anticoagulantes, recuerden, toda punción en un paciente anticoagulado tiende a sangrar más de lo normal. Hay que poner en antecedente al paciente, explicarle cómo se va a hacer el procedimiento, por qué se va a hacer, qué se anda buscando. Por lo tanto, se tiene que firmar un consentimiento informado, ¿verdad? Explicarle las complicaciones que pueden haber, que se van a tratar de evitar, pero que si él es un paciente diabético, existen posibilidades que aunque se haga todo, siempre se pueda complicar. Y por lo tanto, hay que explicarle a él que si tiene alguna manifestación clínica en las próximas 24 horas, debe regresar a la institución para ser evaluado y tomar decisiones de usar antibióticos, hospitalizarlo o cualquier otra necesidad. Explicarle que vamos a usar analgésico local en la región donde vamos a hacer el procedimiento, perdón, y que vamos a introducir un medio de contraste, que es un contraste iodado y que si no es alérgico, pues procederemos. Por eso es importante en el consentimiento informado reportar si es alérgico o no, porque podemos tomar la decisión de parar el estudio. Si está usando anticoagulantes y no los dejó, también vamos a cancelar el estudio. Si está con glucosa elevada, también vamos a cancelar el estudio. ¿Por qué? Porque vamos a evitar las complicaciones para él y nuestras. Las complicaciones a él como pacientes y las complicaciones legales a nosotros como tratantes. Si está embarazada, también se suspende eso. Si hay una alteración en el momento que vamos a hacer el estudio, por ejemplo, viene el paciente y de repente al observar la rodilla la vemos inflamada, podemos pensar que tiene aumento de líquido, pero si la tocamos y vemos que está roja y caliente,
en ese instante debemos entender que hay un proceso infeccioso ahí. No podemos hacer el procedimiento porque vamos a incrementar el problema. Entonces debemos de parar el estudio. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento? Bueno, recordar, con todo paciente que vamos a hacer un procedimiento de este tipo, hay que pedirle que cuando vengan no traigan pertenencias o cosas importantes, cadenas ni nada de eso. Vengan con ropa normal, se le quita la ropa, se le pone una bata, después se empieza a hacer la asexia, antisexia, colocación de campos, se aplica la anestesia local respectiva y después a través de las técnicas de anatomía o de conocimiento anatómico introducimos una aguja a nivel de la articulación. Si hay líquido, sacamos un poco de líquido acumulado, siempre y cuando no tenga cambios inflamatorios, sacamos el líquido y después de sacar el líquido administramos el medio de contraste. Si no hay líquido, o sea, no hay compresión, solamente metemos una cantidad de medio de contraste que pueden ser 3 a 5 cc de medio de contraste, dependiendo del tamaño de la rodilla. Y si lo vemos necesario, podemos introducir 2 cc de aire. Y lo que vamos a hacer posteriormente es mover la rodilla en diferentes movimientos de rotación interna, rotación externa, flexión, extensión, para hacer que se distribuya el medio de contraste y el gas y nos permita pintar cada una de las estructuras y tomar proyecciones AP, lateral, oblicuas, en flexión y en extensión, que nos va a permitir ver diferentes estructuras. Esto es lo que les acaba de decir, que si había líquido se aspiraba. En algunas ocasiones, como cuando ustedes les enseñaron en radiografía convencional, cuando hay que ver columna cervical, a veces el cuello es corto y no podemos ver a nivel de C7. Entonces, a nivel de ambas manos, les ponen pesas para que los hombros caigan. Y eso les permite ver mejor la columna. En algunas ocasiones, vamos a poder, después de administrar el medio de contraste y eso, vamos a tener que hacer proyecciones de pie y poner peso en la mano para ver el desplazamiento, sobre todo cuando es hombro, para ver el desplazamiento y lograr evidenciar la luxación en el momento que se está haciendo, porque el peso hace que el hombro que tiene luxación recidivante se salga y de su posición y lo vamos a poder ver fluoroscópicamente y vamos a ver el desplazamiento del medio y poder decir adecuadamente una luxación anterior o luxación posterior. Como estos pacientes son luxaciones recidivantes, lo podemos recolocar fácilmente, porque normalmente estos pacientes hacen un movimiento como para saludar y se les sale el hombro, ¿verdad? Porque ya es crónico y no les da mucho dolor. El procedimiento no tiene que causar mucho dolor, lo más que tiene que causar molestia por la sensación de presión. Si hay dolor, significa que hay algún problema más. Después de usar el procedimiento, se le explica al paciente que va a sentir esa manifestación. En algunos momentos, algunos pacientes, se puede poner una venda compresiva para que disminuya el dolor, haga un poco de compresión y permita que se absorba más rápidamente el medio de contraste. Pero si siente calor persistente, dolor persistente y el área se le pone roja, significa infección. Después de terminar el procedimiento, el médico normalmente le da instrucciones al paciente de qué cosas tiene que vigilar, las restricciones que tiene que hacer. No puede ir a jugar un partido de fútbol, no puede ir a correr, no puede ir a trotar, no puede caminar distancias, sino que tiene que guardar reposo por lo menos 24 horas. Y poner en reposo total por unas 4 a 6 horas.
Si después de eso empieza con dolor, inflamación y cambio de temperatura, pues debe de regresar urgentemente al hospital, porque ahí hay un proceso infeccioso. Hay pacientes, a ustedes debe haber llegado alguna vez que le hagan a algún paciente con radiografía y que dice que viene con chasquido, ¿verdad? Normalmente los pacientes que vienen con chasquido de las rodillas es porque tienen líquido más allá de lo normal y el líquido hace que rebote. Es normal después del procedimiento que la persona tenga chasquido, porque como aumentamos la presión, la patela o la rótula se mueve y golpea. Entonces, por eso es que en estos pacientes se les coloca una gasita y se les coloca una venda para evitar que haya chasquido, porque el chasquido sí les puede causar dolor. Aquí lo que les refería, si hay fiebre, enrojecimiento, aumento del dolor, esto requiere infección, tiene que llamarnos de nuevo para empezar a iniciar el tratamiento con antibióticos. Aquí imágenes para que ustedes puedan ver lo que uno valora en realidad. Aquí a este paciente se está introduciendo la aguja. Recuerden, aquí ya se hizo asexia, antisexia, colocación de campos. A la piel y al tejido se le administraron anestesia para que disminuya el dolor y posteriormente en este espacio se introduce la aguja con la jeringa y se administra el medio de contraste. Una vez que se administra el medio de contraste, se retira la aguja y se va a poner al hombro a hacer movimientos para que se desplace el medio de contraste. Como el medio de contraste se metió a la cápsula articular, lo que uno espera normalmente es que el líquido se quede dentro de la cápsula articular. Si el líquido se desplaza de la cápsula articular, lo que nos está diciendo en ese momento es que está rota la cápsula articular. Ya eso es el diagnóstico. Por eso es que se pone a hacer movimientos al hombro para poder diferenciarlo. Si lo ponemos de pie y este hombro se va para acá, el líquido se va a desplazar también y nos va a indicar que es una luxación anterior. Si el líquido se va posterior y el hombro se mira caído, significa una luxación posterior. Aunque también eso ustedes lo pueden identificar en radiografía convencional. Pero esto es para identificarnos dónde está la ruptura de la cápsula que permite el desplazamiento de la cabeza. Aquí, una artrografía de cadera, ¿verdad? El objetivo es que el medio de contraste quede en la cápsula articular, pero si el medio se va fuera de la cápsula, significa que está rota. Como en este caso, miren que está fuera, aquí se quedó adentro. Justamente todo esto es la cápsula articular, pero aquí el medio de contraste está fuera y aquí hay pérdida de continuidad. Igual que acá, el medio de contraste tiene la cápsula tiene una ruptura acá y acá y el medio de contraste está saliendo espontáneamente. Eso nos ayuda a identificar. Claro, con la resonancia magnética se puede ver, sí. En algunos casos hay tanta dificultad que a veces se puede infiltrar también gadolinio, que es el medio de contraste de la resonancia dentro de la cavidad articular, y podemos identificar mucho mejor las lesiones. Esta es una rodilla, es el estudio más frecuente. En este caso, el medio de contraste debió haberse quedado aquí, pero se fue hacia atrás y hacia abajo. Y es porque hay un quiste de Baker. Los quistes de Baker son discontinuidades de la cápsula que provocan acumulación de líquido hacia la región posterior. Y la gente dice que tiene una pelota a nivel de la región posterior de la rodilla, ¿va? Entonces ahí se toca una pelotita. Entonces en este caso se hizo la artrografía y se mira que el líquido se desplaza hacia la región posterior y esto identifica el quiste de Baker. También se puede hacer el ultrasonido y el ultrasonido lo identifica perfectamente bien. Como le digo, entre más experiencia se ha adquirido con el ultrasonido y la resonancia magnética, pues este estudio ha dejado de realizarse, porque un quiste de Baker lo puedo diagnosticar por ultrasonido. Una ruptura tendinosa también lo puede diagnosticar por ultrasonido. La ruptura de los cruzados es mucho más difícil de diagnosticar por ultrasonido y es más efectiva la resonancia magnética. Entonces, cada estudio tiene su orientación.
Aquí tenemos otro paciente, ¿verdad? Aquí se está introduciendo la aguja. Este ya es hecho con un equipo digital en la cual invirtieron los colores y eso más por criterio del médico, y está introduciendo el medio de contraste, y lo que sucede es que el medio de contraste se desplazó de la región de la cápsula y se fue hacia arriba. Eso significa ruptura de la cápsula. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía, porque la anatomía me ubica y me dice a mí dónde está la lesión. Además, yo voy a hacer proyecciones AP, o sea, una proyección neutra, una rotación externa, una rotación interna y una elevación del hombro. Esas proyecciones, cada una de ellas, desplazan el movimiento del medio de contraste y me determinan el tipo de lesión. Como ven, es un procedimiento que requiere conocimientos. El trabajo particular de ustedes es tomar las radiografías, ya que el médico va a estar ocupado introduciendo el contraste, es tomar las radiografías, posicionar al paciente. En algunos casos, a veces les va a decir el médico, angúleme a 30 grados o a 40 grados. Y su responsabilidad es ubicar el área de estudio, poner las proyecciones adecuadas y asistir al radiólogo para que tenga un mayor éxito en la realización del estudio. No sé si tienen preguntas, dudas o comentarios, o han visto alguna vez este estudio. No, yo nunca había visto. Igual tampoco. ¿Tienen dudas? No. No, doctor. ¿No hay ninguna? Bueno, si no hay